Bien, pues muchas gracias a Azucena, nuestra anfitriona. Nos sentimos muy a gusto siempre aquí en la Casa Arreola. Y pues un gusto ver tanta gente en martes, en la noche aquí en la casa, en cualquier foro, pues, cualquier foro. También un gusto poder estar en esta mesa con Ernesto Lumbreras, con Citlalic, con quien he convivido mucho más en los últimos años. Fue mi alumna en varias ocasiones en los últimos años. Y pues Ernesto, que es un escritor, somos de la misma generación, somos de los años 60, jaliscienses, y que nos encontrábamos allá por los años 90 en donde pues nos llevaba la ruta de nuestras, iba a decir pininos, pero no, tú ya estabas bien avanzado, ¿no? A ti te tocó ser becario en la primera edición de Fonca, ¿verdad? Sí, recuerdo todo eso. Y bueno, últimamente hemos hablado de tu obra acá en Zapotlán, de tus libros, tú estuviste acá, entonces, pues es muy pertinente, qué bueno que ocurre esta presentación, que es no sé si es la segunda o tercera, ya van varias, ¿verdad? Porque presentaron en la FIL. Estamos en la FIL, en Nahualulco. En el ático. En el ático. Estuvimos en Impronta. En Impronta el viernes pasado. Sería la cuarta presentación. Sí. Sí, que más que hablar de la presentación de los libros de Ernesto, son las giras, ¿no? Las giras que hace Ernesto, porque bueno, tradicionalmente tus libros se presentan en varias ciudades, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo. Y pues a mí me gustó mucho leer Abaco de Granizo, como todo lo que he leído de Ernesto desde los años 90, y siempre me ha parecido pues, un escritor muy comprometido, un escritor pues que respeta mucho el oficio, que además ha tenido muchas búsquedas. Al principio asociábamos nosotros a Ernesto como poeta, después pues lo encontramos también como un irrefutable ensayista, crítico de arte. Yo recuerdo cuando leí tu libro de La mano siniestra, que habla sobre Orozco. ¡Wow! Yo no sabía que era tan buen ensayista, Lumbreras, y ahora pues, nos encontramos después de ese tránsito que en los últimos 30 años más o menos has hecho de la poesía a la crítica de arte, al ensayo, nos encontramos con un libro pues, completamente atípico. A mí me gustan mucho estos libros de difícil clasificación que andan bordeando distintos géneros que no se comprometen. Bueno, de eso voy a hablar en un rato más. El libro me gustó mucho y hay tantas cosas que decir que decidí mejor escribir algo para no divagar tanto. Así que una vez que releí el texto esta mañana me di cuenta que pues no dije muchas cosas que quería decir, pero pues, en otro momento serán retomadas, quizás una reseña o incluso en la conversación, ¿no? Venga, sí. Me late. Así que voy a leer unas cuantas páginas, no son muchas, que escribí pensando en el libro de Ernesto. No se me ocurrió ponerle un título, pero hay algunos subtítulos. Primer comienzo. Bienvenida con música. Justo cuando se acerca uno al punto en que confluyen el paralelo 20 y 37 y el meridiano 103-52, comienza a escucharse un son, todavía como un murmullo. Confundidos aún con los ruidos del camino, se alcanzan a percibir primero los instrumentos, la guitarra, la vihuela, el arpa, pero justo ahora, como un vendaval con polvo, se alcanza a escuchar. Y ahora acabo de llegar de Agualulco, ¿sí? De bailar ese jarabe tapatío, como dicen que lo cantan y lo bailan las mujeres bailadoras del Bajío. Y la canción sigue. Como en todo son,
hay un sentir festivo y una timidez que se manifiestan en la forma en que se baila. Fiesta y solemnidad confluyen en el zapateo. El son también es un viaje al pasado. Segundo comienzo, la historia. 1979, Magdalena, Jalisco. Se realiza la tertulia de los pueblos del antiguo 12º cantón. Toma la palabra el cronista del vecino pueblo de Ahualulco de Mercado. En una prosa elegante y bien informada, nos habla de su pueblo, de su ubicación geográfica, su toponimia mestiza y voluble, de su papel en la guerra de independencia, con su cura fundador e insurgente, José María Mercado, de ahí Ahualulco de Mercado, de otros de sus hijos ilustres, el eminente médico Leonardo Oliva, cantado por el poeta Manuel Acuña, y el famoso futbolista El Pichojos Pérez, que participó en el Mundial de Uruguay en 1930, y continúa con un puñado de personajes, entre los que hay un obispo, un presidente del Congreso Constituyente de Querétaro, mártires católicos y un diseñador de modas. También proporciona datos demográficos, las ideologías oscilantes en el pueblo, aquella eterna lucha entre liberales y conservadores, y por supuesto habla también del rival histórico. Todo pueblo tiene su rival histórico, en este caso, Etzatlán. Al final de su ponencia, el cronista hace una especie de declaración de principios. Su idea de la historia asume que la patria es hacia adentro, citando a López Velarde, máxima autoridad en la reconstrucción y redefinición poética del concepto de la patria nacional. El personaje, el cronista, anticipa la construcción de esa suave matria que es ábaco de granizo, esta patria suave a pesar de la divina sangre de la herida, por decirlo en las palabras de Carlos Pellicer. Tercer comienzo, los piponeros. Por fin hemos llegado a Ahualulco, y a las primeras personas que encontramos es a los piponeros. Don Panta y su ayudante, un enano apodado el Cuájano Maduro. Los piponeros son quienes surten de agua a los habitantes del pueblo. Cargan un pipón de agua en el pozo de la hacienda La Gavilana y al lomo de mula lo distribuyen en los domicilios como una suerte de manantial portátil. El enano es la pesadilla de los niños por su maltrechez y su fealdad, pero también es el blanco de sus mofas y afrentas. El narrador de esta historia, un muchacho preadolescente o adolescente, cuenta la fraternal lección de tinieblas que recibió de los piponeros. Una lección llena de humanidad que podríamos considerar que lo hace comenzar a ver la vida desde otra mirada. Es aquí que comienza otra vez el libro. El narrador ha recibido la lección con mayúsculas y el mundo se revela, ya no es lo que era y se presenta como materia de narración. Quien cuenta la historia es un muchacho de alrededor de los 13 años, que no tiene nombre, pero que no dudamos en asociar con el autor del libro, que es también nativo de Ahualulco y que en los finales de los años 70 y los principios de los 80 tenía la misma edad. Otro rasgo que lo delata es su clara inclinación poética y su pasión por la historia, en particular de su pueblo. Ábaco de granizo ha comenzado otra vez. Este coqueteo al lector, este ir soltando de a poco el hilo de la historia y las formas en que se irá materializando, forma parte del carácter de Ábaco de granizo, el más reciente libro de Ernesto Lumbreras. Estamos ante un volumen sui generis. Aunque la editorial lo presenta en su colección de relatos, es también, sin dejar de ser una serie de relatos, una crónica personal e histórica.
un ejemplo de microhistoria. Incluye momentos de prosa poética. No falta el tono ensayístico, las memorias, la instantánea, la viñeta, los perfiles de personajes. La unidad que guardan cada una de estas partes ha permitido que algunos lo asocien con la novela. Ábaco de granizo es un libro misceláneo, atípico. Ese tipo de libros que se escriben por una necesidad incontrolable y su impulso no se contiene entre los géneros establecidos, por lo que terminan entregándose a su propia necesidad poética y de comunicación. Pero volvamos al lugar en que nos habíamos quedado. Después de escuchar el son y la ponencia del cronista, nos adentramos en el capítulo titulado Historia de un manantial portátil. En torno a los ya mencionados piponeros se generan una serie de historias y anécdotas, cuya principal característica es el tono narrativo. Se trata de 11 pasajes de diferentes extensiones que abundan en aventuras de niños exploradores de cerros, de viejas haciendas de la región, en busca de historias y leyendas del terruño. Especial lugar ocupa la historia de Alvarito Gallardo y Panzacola, un joven también maltrecho, pero inmensamente rico, y particularmente el relato de su mítica fiesta carnaval entre veneciana y representación circense, con gran finale trágico y enigmático. 2 apartados ocupan la mayor parte del libro: Débitos de la Edad de Oro e Insensatos en el Jardín de la Serenidad. El primero tiene la encomienda de hacer el decorado del espacio, de enriquecer el paisaje de un Agualulco ya ido. En 21 entradas recorremos lugares emblemáticos en la vida del narrador y de su pueblo. Se trata de un cerco de agua que comienza con el arroyo del Cocolisco y cierra con el balneario La Primavera, que antecede al verdadero final del apartado, que es el Panteón. Lumbreras despliega ante nosotros una plaza principal, un puesto de periódicos, un banco, una guarachería, una herrería, un cine, una tienda de helados. No pueden faltar la estación del tren, ni la cárcel, ni el burdel. En estas páginas hace su presencia la nostalgia, la mirada poética del narrador, pero de especial manera brota aquí y allá el despertar sexual, el célibe curioso y observador que se detiene en los senos pendulares de las lavanderas en el río, en los ojos esmeralda de la hija del tendero, o en los misterios del Flamingos Night Club. La poesía aparece aquí y allá en estos textos, pero nunca hay excesos. Por el contrario, se trata de un recurso exacto en la voz del narrador. En el texto, Fotoestudio Mora, las fotografías son la carnal belleza del instante. En el puesto de Doña Liboria, el tabachín es un árbol carnavalesco que tira confeti 11 meses al año. O para decir que la dueña del puesto es chismosa, el escritor sublima escribiendo: el nombre de Doña Liboria se hizo verbo en la carne del prójimo. O bien, en un último ejemplo, en el texto titulado La farmacia Pasteur, que es un paréntesis de Alcanfor. Hay que decir que los recursos poéticos son solo uno de los que nos muestra Lumbreras. Sus textos emanan un buen número de ejercicios escriturales. Pienso en la sinonimia que en más de una ocasión se convierte en un juego en el que participa el lector, como ocurre en el texto Flamingos Night Club, con los guiños librescos eruditos que se materializan en La Primavera, el balneario en donde hace coincidir a Porfirio Díaz y a Cosimo Piovasco de Rondó, el personaje del varón rampante de Italo Calvino, o las referencias
al perro que prometió defender el peso en el texto Banco Refaccionario de Jalisco. Insensatos en el Jardín de la Serenidad, este segundo apartado del que hablaba hace un momento, está integrado por 9 textos que se acercan al retrato literario, al perfil. 9 personajes terminan el cuadro. Ellos son parte de la historia, con sus particulares historias, y habitan el espacio que se fue construyendo en la sección anterior. Son estos los terrenos en que mejor se mueve la pluma de Lumbreras, personajes entrañables, muy vivos y memorables. No es extraño que hagan la función de cierre del libro. Abanico de Granizo se sostiene en una estructura sólida. Las tres partes principales: historia del manantial portátil, que como ya dijimos cuenta las historias en torno a los piponeros; Débitos de la Edad Dorada, que aporta los espacios del pueblo; e Insensatos en el Jardín de la Serenidad, que presenta a los personajes. Se encuentran engarzados por los textos del cronista. Estos hacen las veces de puente entre cada una de las partes. El cronista, que por esta presencia a manera de eje adquiere tintes de protagonista y quizás de alter ego del propio autor, en un juego múltiple de espejos entre el autor, el joven narrador y este personaje, el cronista. No es extraño, pues, que el libro se cierre con 2 finales. El último pasaje tiene como protagonista a los piponeros en el cementerio, consagrando sus pensamientos al madero venerado. Creo entender que tienen la función de tender un remate parsimonioso. Pero hay un final previo, un penúltimo texto titulado significativamente Alejandro Ocaranza, cronista del pueblo. Un pasaje dotado de una especial belleza, tanto a nivel de la escritura como de la historia. Aquí el autor aprovecha para confirmar la idea de que la patria es hacia adentro, como quería López Velarde, pero también para demostrar que hay otra patria o matria, que es la escritura y la memoria, ese territorio en que se recupera el tiempo, perdido o no, pero también y especialmente en el que se enciende la pasión, sin importar la edad. Inicié diciendo que el libro comienza varias veces. Ahora hablo de 2 finales. En ambos, principios y finales, se encuentran los piponeros y el cronista. Termino la lectura y los ecos del Agualulco, ese son inaugural, todavía suenan en mi cabeza. Gracias. Gracias, Ricardo. Ahora cedo el micrófono a Citlali Lumbreras. Bueno, ya que Sigala nos incluyó en este mapa literario de Abaco de Granizo, yo considero que la aportación que puedo hacer de este libro y de mi persona es sobre la perspectiva actual de Agualulco de Mercado. Si bien este libro ofrece una mirada hacia el pasado, son sus letras las que nos dejan pensando en el presente. Yo como habitante observo desde ahora con más admiración y respeto al lugar en el que crecí. En estos relatos encuentro, por así decirlo, las radiografías de la infancia de mis padres. Con este libro, Ernesto pone en alto el nombre de su pueblo, no solo geográficamente, sino que también pone a Agualulco en el mapa literario.
Ernesto tiene ya una secuencia de libros e historias ubicadas en Ahualulco. Y él mismo dijo hace poco que si quieres ser universal, tienes que hablar de tu pueblo. Esto de una cita de Machado. Creo que pone muy en práctica esa cita, porque si investigan un poco más de Ernesto, tiene ya varios libros en donde habla de Ahualulco. Ahora lo hace con unos relatos muy personales que no solo nos cuentan la vida de varios personajes que existieron ahí, sino que también nos muestra una perspectiva del pueblo íntima. No es solo sus propias experiencias, sino que también nos transporta a la vida íntima del pueblo, que es lo que yo considero lo más atractivo y fascinante, porque siempre te mantiene en el hilo de esto es real o esto es ficción, hasta dónde es lo real, ¿no? Y te provoca el querer investigar más, preguntarle. En algunas conversaciones que ya hemos tenido, yo misma he como cruzado esta línea, ¿no? Y esto sí es real, esta persona existe y no sé, siempre da para más, ¿no? Yo veo a Ahualulco desde un enfoque totalmente diferente al del libro, que en muchas ocasiones no creo que sea el mismo Ahualulco en el que yo vivo. Y considero muy valioso la aportación que él hace, porque siento yo que me muestra un Ahualulco que fue el de mis padres, que fue el de mis abuelos, que fue el de las personas con las que yo me rodeo, ¿no? Y que personalmente, cuando me preguntan, ¿y qué hay en tu pueblo? Digo lo más vago, ¿no? No, pues Piedras Bolas, o a veces digo, no, pues en Teuchitlán hay unas pirámides, pero nunca me detuve a admirar y ver lo que había en mi pueblo. Entonces es lo que Abaco de Granizo provocó en mí, ver a la gente, ver su historia, no sé, admirar los negocios que tienen años trabajando, ¿no? Su trayectoria, sus fracasos, toda esa gente tan cotidiana que parece, todas las personas, o no sé, el día a día, lo banal. Creo que eso es lo que define mucho a este libro y a sus relatos. Hace de hechos tan banales, no sé, relatos muy cómicos, muy relevantes, muy familiares. Y también, escuchando comentarios, creo que este libro ha hecho a muchas personas familiarizarse. Decir, ok, está hablando de Ahualulco de Mercado, pero de repente también en mi pueblo existe, no sé, una persona muy chismosa, ¿no? O de repente también está aquella persona que nadie sabe de dónde viene, nadie sabe de dónde salió, y es muy misterioso, ¿no? Todo, en cualquier lugar hay relevancia. Entonces creo que la misma familiaridad del pueblo y de los relatos que Ernesto nos comparte es lo que nos hace, que no importa que hable de Ahualulco, que hable de cualquier lugar, sino que nos hace simpatizar con las letras y los textos. Gracias. Buenas noches. Muy contento de regresar a Zapotlán el Grande. Gracias por la invitación a Azucena Rodríguez, por la anfitrionía de Didi Sedano, por la compañía de mi amigo, colega contemporáneo de generación, Ricardo Sigala, por la compañía de mi colega, de mi sobrina Citlalic Lumbrera Sánchez. Deseaba que la presentación de Abaco de Granizo contemplara, sí, en sus giras palenqueras, venir a esta ciudad, porque Abaco de Granizo se nutre de una amplia bibliografía, se pone modesta, bajo perfil, hasta el final de la fila, para hacer acuse recibo de legado particular de dos libros
de dos ilustres zapotlenses, ¿no? El Zapotlán de Guillermo Jiménez y la Feria de Juan José Arreola. Reconozco, y las páginas de Ábaco de Granizo hacen lo mismo, ¿no? El tutelaje, el aire de familia, ¿no? El espíritu de manada de estos dos libros, que por supuesto comparten aguas, aires, tierras, fuegos con otros, ¿no? Con el Ognos, esos poemas en prosa. En una entrevista con Ricardo le decía que cuando comencé a escribir los primeros textos me refería como poemas en prosa. Y claro, Ramón López Velarde, no había caído en cuenta, aunque puede resultar tan obvio, que al mismo tiempo que estaba escribiendo los poemas en prosa, crónicas, relatos de Ábaco de Granizo, estaba escribiendo mi ensayo velardiano, ¿no? Un acueducto infinitesimal, Ramón López Velarde en la Ciudad de México. Y en esa inmediatez, por supuesto, las correspondencias velardianas, tanto en verso como en prosa, del Bate de Jerez, pues seguramente no dieron sentido, cadencia, emoción, empatía, bendición, ¿por qué no?, a unos textos que estaban escribiéndose. Bueno, en esa misma sintonía de la suave patria, de novedad de la patria, de Ramón López Velarde. El libro realmente está apenas circulando, está encontrando sus primeros lectores, y gratamente me complace, me asombra estas lecturas, la de Citlalic, ahora la de Ricardo, las que se hicieron en días pasados, y me despejan dudas, porque finalmente para mí es un territorio novedoso, la narrativa, no obstante la ambigüedad genérica. Entonces la construcción de un personaje, la proyección de una escena que desde mi intencionalidad quería que tuviera una connotación humorística, mordaz, ¿no? Y que efectivamente en el reporte de lectura me dicen que algo así pasó. Entonces, bueno, me quitó un peso de encima. Como decía Citlali, también en este reporte de lecturas, amigos de Orizaba, de Oaxaca, de la Ciudad de México, porque también las grandes ciudades tienen, ¿no?, esa pequeña comunidad, esa matria que son los barrios. Entonces, esos barrios también tuvieron o tienen, en el mejor de los casos, esa farmacia. Esos cines de barrio, pues ya no, pero ese negocio, ese loco, esa persona extravagante, entonces asalta desde lo particular lo universal, finalmente la condición humana, ¿no? Pesó otra sombra benéfica en el libro, La colmena, de Camilo José Cela, ¿no? También mi libro quiere ser la crónica, el recuento, y a veces el recuento de los daños de mi colmena. Es un álbum de mi infancia, he dicho, pero para ser más preciso, del fin de mi infancia. Y en eso ya estamos hablando de un duelo. Tiene el aire de carnaval, por supuesto. Estos fantasmas, estos muertos están más vivos que muchos de los mortales, ¿no? Hay un flujo eléctrico de sensualidad, de erotismo, que está en esas páginas pretéritas de Ábaco de Granizo, de mi pueblo, ¿no? El Amancor, el libro y la película de Fellini, ¿no? También una historia de infancia. La portada que hace Germán Montalvo, diseñador de la estirpe de Vicente Rojo, creo que fue muy afortunada, no nos pusimos de acuerdo. Bueno, leyó el libro, ¿no? Y que haya elegido ese burro. De bote pronto, bueno, me trajo El platero y yo, de Juan Ramón Jiménez.
Pero también tras las tormentas a las afueras de Roma, algo está pasando. Hay cada vez menos luciérnagas, ¿no? Esto lo menciona, y en su momento no me percaté de ello, un libro que traduje, que por supuesto es hermano en muchos sentidos, ¿no?, de Abaco de Granizo, Museo de Sombras de el siciliano Gesualdo Bufalino, ¿no? Ahí lo menciona, ¿no?, sobre cuando los poetas empezaron a cantar la muerte de las luciérnagas. Yo todavía no tenía ese dato, ¿no?, de Pasolini. Bueno, podríamos seguir platicando, pero creo que lo conducente es que lea un par de textos, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. Me gustaría corresponder uno de los inicios que plantea mi amigo Ricardo, que es el de los piponeros, ¿no? Yo todavía no sé si fue en 79, en 80, ¿cuándo fue la última corrida del último pipón? El pipón era un barril de madera y de hierro en forma cóncava, sin el pico, tirado por cuatro mulas, ¿no? Y salían todos los días a recorrer las calles, llenaban el pipón en un manantial, ¿no?, a 4 o 5 kilómetros del pueblo, un agua que, bueno, tratamos de recordar a qué sabía el agua de la Gavilana. Sabía algo, ¿no? Yo vi varias veces, muchas veces en mi infancia a estos piponeros. Fui con mi balde o con mi cántaro, ¿no?, que nos llenara por 5 centavos, una cubeta o un cántaro. Y también, como lo digo, me sumé a las burlas de este personaje, a este enano picado de viruela, al que le llamábamos el Cuájano Maduro. Un sonido de herrajes y de látigo atronador delatan al pipón de Don Panta, el último aguador desde los tiempos de la Nueva Galicia. Aunque también el pregón del enano cascorbo y picado de viruela que lo acompaña en el pescante contribuye al anuncio, añorado por damajuanas y garrafas, de que está a nuestras puertas el agua de la Gavilana. Este pobre hombre ha sido la pesadilla de varias generaciones de mocosos, pero también el blanco consuetudinario para las burlas más crueles de una nómina de eternos desocupados. Estos señoritos de esquina soleada bautizaron al desdichado piponero con el nombre de Cuájano Maduro. En varios momentos de mi infancia mezquina lo molesté y fui perseguido por su cuerpo deforme. Solo una ocasión logró darme alcance. Ese día, tras lanzarle el vulgar insulto, me di a la fuga, con tan mala suerte que a los pocos metros tropecé en un saliente del empedrado. En mi caída no pude meter las manos y estrellé la cara contra las piedras. Con la nariz rota y la vista nublada, lo vi llegar hasta mí con los puños cerrados, dispuesto a rematarme. Quise gritar y no pude. Quise levantarme y perdí el conocimiento. Cuando desperté, gracias al chorro del grifo del pipón en mi nuca, los dos aguadores limpiaban mi sangre escurrida por todo el rostro y parte del cuello.
Entre la preocupación y el chisme, una concurrencia de mujeres con mandil nos rodeaba. Pese a mi desvanecimiento, sabía perfectamente lo que había pasado. Por eso mismo, impulsado por los alfileres del orgullo, de manera abrupta y tambaleante, me puse de pie y caminé a la banqueta de la acera sombreada. Ni una palabra de disculpa o gratitud salió de mi boca. Cuando volví la mirada a la calle, el ayudante de don Panta exprimía el trapo sanguinolento para empaparlo nuevamente en agua limpia. Me sentí una sabandija de caño cuando don Panta se acercó a mí y jaló mi hombro, obligándome a tomar asiento en el escalón de la banqueta. Con una mano verrugosa y regordeta, el cuájano maduro volvió a limpiar, con delicadeza de cirujano o florista, los cuajos de sangre que brotaban de mi nariz rota. Como si levantara la viga central de un templo derrumbado, alcé poco a poco la mirada hasta encontrarme con sus ojos de sapo. No pude resistir más allá de un segundo y estallé en un espectáculo de lágrimas y bochorno, un llanto de confusión y naufragio. Una niña caritativa o el mismo ángel de la providencia notificó a mi abuela María mi desastre y mi diluvio. Fue ella la que me destrabó, con el apoyo de un mortificado Pantaleón, mi abrazo fraternal con el enano, y me regresó a casa, humillado y miserable, con una lección de tinieblas por aprender el resto de mis días. Cuál vaya a leer enseguida. ¿Alguna sugerencia? Pero como sugerencia, ¿por qué no lee la página 73? 73. A ver si me convences. Usted escribió el libro, en cuanto lo vea vas a ver. 73. El del viejito. Ah, y el bastón. Sí. Flamingos Nightclub son dos textos. Uno es, pues, el imaginario de un adolescente, de lo que ocurre, ¿no? De los personajes que imagina intramuros del burdel de mi pueblo, que yo calculo que de mi habitación eran 665 pasos, ¿no? Uno. Y el segundo texto, 73. La primera parte es la infancia y el segundo la vejez, ¿no? Que Sí. esta Leda y el cisne, por cierto, ¿no? Bueno, voy a leer los dos. Flamingos Nightclub. Y por supuesto en la feria hay también Cuscas. Tiene un epígrafe de una canción que sonó mucho a finales de los 70, principios de los 80, El ausente. Estrellita reluciente de la nube colorada, si tienes amor pendiente, puedes darle retirada. Contados desde mi cama, solo me separaban 665 pasos de su pista de baile, el epicentro del pecado carnal que extravió las coordenadas del pueblo,
e incluso las de mi ángel de la guarda, en torno del bien y del mal. Mucho antes de los tables dan o de los privados, nuestros parientes quemaron su pólvora aquí, tantas veces que se hicieron coheteros, envueltos en la algarabía babilónica de un séquito de muchachas que gastaba el tacón dorado en cumbias y boleros, con un mareado danzarín, cargador ineluctable de su cartón de cerveza. Un corro de pubertos, besados por el acné, jurábamos haber bailado el camarón pelao o el sirenito con la tejana, una belleza insumisa importada de la isla de Rarotonga o de un capítulo del Decamerón. En esa época de humedales nocturnos y afiladores de alfanjes, la valentía de encaminarnos para allá, chiste que acuñaba el apellido del propietario, apenas nos daba para divisar desde la acera de enfrente y por las celosías de sus ventanas las sombras infernales que proyectaban los focos rojos en los muros del antro, bodas y aquelarres de almas perdidas en el eterno placer. Con olfato de empresario de peleas de gallo, el dueño quiso educar a su fogosa clientela con espectáculos de ciudad grande. Contrató a Lorenzo de Monteclaro y toda una noche de ardiente canícula, la Memina, la Coneja, la Cuata y el Che Candelas le tundieron al taconazo de los acordes del ausente, hasta sacar lumbre de las baldosas. Luego vendría Lin May para danzar como una divinidad tahitiana del amor, vestida tan solo con una ondulante boa amazónica. Sin embargo, en la memoria colectiva de aquellos sibaritas está grabado el baile enigmático de una rubia doncella, con atuendo de peplo y sandalias, de una rubia doncella con atuendo de peplo y sandalias, la cual, para concluir el acto y en edénica desnudez, fue poseída por un impetuoso ganso. Tras presenciar la monstruosa cópula, ignorantes de mitologías grecolatinas, mis paisanos regresaron a sus casas, presurosos y agitados. Con el posible agravio de una cornamenta en la frente, abrieron la puerta a puntapiés, puñal en mano, la rabia en los ojos y la consigna impostergable de degollar, la misma noche del deshonor, a todos los patos del corral. 2. La complacencia para Gilberto. Bajo una llovizna de luto, 11 muchachas del prostíbulo aguardan en la vía pública el turno de su revisión médica. La puerta del consultorio del doctor Villaseñor continúa cerrada y las mesalinas, contrariadas y abúlicas, se pegan a la pared a fin de evitar la caída del tizne de los cañaverales en llamas. Solo una de ellas, sentada en el filo de la banqueta, amamanta a una criatura de pocos meses. A su lado, con la cabecita en una de sus piernas, una niña duerme cobijada por el hambre, mientras su hermano, de 3 o 4 años, principito más terrenal que galáctico, levanta un cinturón de volcanes de ceniza con sus manitas barrenderas. A esta hora de siesta pueblerina, un anciano catrín, petulante y rabo verde, camina por la acera.
Apoyadas las dos manos en su bastón, se detiene frente a las cuscas y las observa con demora y vejación. Les muestra la lengua viciosa con impudicia. Las mira de arriba abajo con sus ojos y sus cataratas. La mayoría se hacen las desentendidas. Solo dos de las más jóvenes, entre broma y provocación, se levantan la falda y muestran al vejete sus prendas íntimas. La más atrevida va más lejos y le arrebata el bastón, acto festejado por sus compañeras. El hombre, miserable y humillado, con pasos inseguros, trata de recuperar su tercera pierna, el soporte ortopédico, columna de sus tantísimos años. Las meretrices, vivarachas, eufóricas y veraniegas, se pasan el bordón como si fuera una pelota de playa. Los pocos transeúntes que rondan por allí gozan del ridículo y toman partido por las rabizas. Estas alzan los brazos y baten palmas, azuzan al Matusalén y lanzan pullas en torno a su entredicha virilidad. Fatigado de su papel de hazmerreír y pelele, el viejo da un paso en falso, se tambalea y desploma en la banqueta, boca abajo y con los brazos abiertos. Las risas y las burlas paran de golpe. La más veterana de las cortesanas se apresura por ayudar al caído. Después de voltearlo, desabrocha la camisa y sopla con su boca de capulín una brisa angélica, mentolada y cantarina. Ante la mirada de preocupación de las otras daifas, dispuestas en círculo y en cuclillas, el nada venerable carcamal torna a la realidad y recupera el aliento entre dubitativo y fascinado. Con algo de sultán y proseneta, el paisaje de escotes y muslos lo atempera y fortalece, al tiempo de ponerlo en tres pies, pagado de sí mismo, se cree vencedor vencido de la afrenta callejera y exige al corro de suripantas, ofreciendo el flácido y arrugado cachete, un botín de besos que no llegará nunca, ni siquiera para el día de su entierro. Uno más. Bueno, con este cerramos. Lo mencionó Ricardo. Y también en los pueblos o en los barrios de esos pueblos, pues hay un hombre, una mujer protegida, ¿no?, por el dios Mercurio, es decir, el dios de la comunicación. En nuestro pueblo, en mi época, un puesto atendido por una señora llamada Liboria. El puesto de doña Liboria. A la sombra de un tabachín, ese árbol carnavalesco que tira confeti 11 meses al año, justo a la entrada oriente del templo de San Francisco de Asís, estuvo el puesto más bullicioso y parlanchín del pueblo. En unos improvisados tablones cubiertos de alfalfa fresca, lucían tan apetecibles las rebanadas de jícama, sandía, coco y piña, como si fueran la merienda troglodita de un dios hindú. Mientras doña Liboria sumaba al antojo de sus marchantes la sal de grano, el limón y el chile piquín, les daba santo y seña de los borrachines detenidos en la comandancia, de los novios que no pasaron las amonestaciones, de los problemas gástricos del jefe del telégrafo. En un 2x3 pelaba
los pepinos y los partía en dos mitades de dientes afilados, sin ver el peligroso cuchillo entre sus manos, la vista fija en el cliente, quien escuchaba, incrédulo o incómodo, las últimas noticias que nunca aparecerían en las columnas del informador. Después de las acostumbradas muletillas de «ya se enteró», «cállese la boca, no está usted para saberlo», la vendedora de fruta saciaba la curiosidad más recóndita, trivial y apremiante de mis paisanos. Con los niños resultaba un hada madrina, dando siempre un pilón en los conos de pinole, en los saltapericos o en los coyules. Como un convidado de piedra, el puesto también era atendido por el güero, silencioso y melancólico Quijote, que parecía estar en otro mundo, tal vez librando una batalla con el caballero del verde gabán, o acompañando al sargento Chief Sounder, el inexpresivo Big Morro, de combate. En misión secreta por Normandía, mientras su esposa, también perdida en otras vidas, espantaba las moscas de los pirulines y las cocadas con un plumero de tiras de papel periódico. Para entonces, los molinos de Niztamal habían perdido el monopolio del chisme y el argüende. Tal vez por eso llegó el día en que el nombre de doña Liboria se hizo verbo en la carne del prójimo. Yo liboreo tus amores adúlteros con sirenas de agua dulce. Tú liboreas mis negocios turbios de hierbabuena y anís. Él liborea nuestras venganzas cumplidas en ciertas pesadillas de salitre y cardos. Reprobado en educación sexual, yo liboreaba con vosotros un día de abril, cuando la fronda del tabachín, de un rojo vencido por el naranja, se alistaba para marchar a la guerra florida. Y sí, allí estaba bajo esa sombra inverosímil y edénica, comprando 3 cazuelitas de tamarindo, 2 borrachitos azucarados y un mazapán de la Rosa, en el momento estelar en que la vendedora, poseída por una inspiración mayor, confiaba a su clientela verdaderos enigmas para mi cándido y párvulo entendimiento. Pues que le regresan a los palomares a la Zenaida, dizque no era Virgo, dizque no manchó de pitaya el colchón, como si le gustara al mentaro Gumersindo chupar la miel del mismito panal. Ya lo vieron al infeliz, apenas se pone el palo encebado en el predio de la estación, para rapidito, él es el primero que se apunta para montarlo, encuerado, pícaro y risueño, golosón, cerdo degenerado. Líbranos de tanta hipocresía, Virgen del pueblito, Ave María Santísima, Ave María Purísima. Muchísimas gracias. Pues no sé si hay algún comentario, pregunta. Sí, si tienen, empezamos una ronda de preguntas, comentarios. ¿Alguien que quiera participar? ¿Algo que decir? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de leer el libro, más que unas cuantas páginas, una muestra que daba en la página de la editorial. Uh-huh. Y desde que lo leí, esas primeras páginas me di cuenta que más allá de contar algo, se preocupaba mucho en cómo contarlo. Uh-huh. Se preocupaba en reflexionar sobre el lenguaje. Lo que hemos conocido sobre usted lo conocemos por Citlali, porque es su tío, es compañera mía, y por el profe Sigala. Les contaba mucho sobre usted, que era poeta, etc. Entonces yo en esas primeras páginas que pude
entrar a su libro me di cuenta que era imposible dejar esa parte del poeta y que reflexionar sobre todo en esta idea del lenguaje más allá de contar la historia. Entonces mi pregunta es, ¿va a reflexionar en ese camino sobre cómo reflexiona usted sobre el lenguaje dentro de Abaco de Granizo? Sí, con mucho gusto. El primer texto que escribí es el del arroyo El Cocolisco, y lo escribí en las coordenadas de un poema en prosa, este género que posiblemente antes de Baudelaire y de Aloysius Bertin había poemas en prosa, ¿no? Pero como una propuesta de la modernidad, Baudelaire es el que le da realce, ¿no? Alumbra las posibilidades de un texto ambiguo, anfibio, que cuenta y canta. Pero la vigilancia, como bien lo señalas, de lenguaje como materia de expresión, por supuesto, tiene la expectativa del rigor, por lo que implica la palabra como expresión, sí, como significado, para referir, para describir, para presentar un acontecimiento, describir, relatar una anécdota, pero también, como también lo mencionabas, en ese cómo. Y para mi escritura, y puede ser ensayo, y puede ser un poema, o puede ser estos relatos, o una novela que también está posiblemente ya apuntándose para salir este año, es precisamente, ¿no? ¿Cómo suenan esas palabras? ¿Cómo suena esa frase? ¿Cómo suena ese párrafo? Esa prueba de ácido que decía Vicente Huidobro respecto del poema, pero también creo que se aplica para la narrativa, ¿no? Esa prueba de ácido que es la lectura en voz alta. Entonces, aunque no lo haga cuando estoy escribiendo de manera literal, es decir, de leer mis textos en voz alta, creo, por cuestiones de oficio, que lo estamos leyendo en voz alta desde que lo estamos escribiendo. Entonces, para mí es fundamental, ¿no? La musicalidad, el ritmo, la cadencia, la pausa, el encabalgamiento, sea en verso o sea en prosa. ¿Hasta dónde llega mi tentativa? Pues eso lo califica el lector que está sobre ese poema, sobre ese texto. Pero sí, para mí es fundamental, ¿no? El cómo suena, ¿no? El parentesco de la música y la poesía es innegable, escriba ensayo, escriba relatos o poemas. Por ahí había otro. Sí. ¿Alguien acá levantó la mano? Sí, una pregunta y dos consultas rápidas. Sobre ese pasado de Abuelurco, ¿habrá algo que usted considere que se mantiene? O sea, que si uno lo vive hoy, es muy semejante, o si no igual, a como se vivía antes. Y dos consultas, ¿el Flamingo Nightclub sigue en servicio? Si el club de lectura también sigue activo, porque tenía ahí, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Sí, tenemos club de lectura en el Flamingo, ¿sabes? Sí, el club continúa. Ahora lo coordina mi hermana Leticia y Citlali. El sábado pasado fue la primera sesión de este 2023. Llegó un momento, posiblemente que sería a finales de los 80, que la zona roja, la zona de tolerancia
de intolerancia fue llevada a las afueras del pueblo, ¿no? Que es donde ahora se encuentra, a las afueras, a los márgenes de la carretera que conduce a Meca. Pero en una época, la zona de Burdeles, porque era el Flamingo, pero había otros 2, ¿no? Quizás 3, ¿no? 3 más, estaba pues a 3 cuadras de la plaza, ¿no? A 4 cuadras de la iglesia. Llegó un momento que pues eso, la Liga de la Decencia dijo que eso era admisible y se llevó a esa zona. No sé si se siga llamando con este nombre, ¿no? Antes de llamarse Flamingo Night Club, se llamó El Infierno, que eso todavía era un tanto más perturbador, que se llamara El Infierno, porque todo el mundo quería estar ahí en el infierno, entonces... La gloria y el infierno. Sí. Pues hay un aire en estos pueblos que de pronto, también lo dice su clásico Arriola, de pronto se convirtieron en ciudades, ¿no? Las imposturas del progreso fueron compradas y a un precio muy elevado. Hay también una confesión de culpa por creerle, ¿no? Que esta modernidad del pavimento, del aluminio, de los garrafones, nos llevaría, ¿no? a ser más contemporáneos, a estar más puestos al día. Ramón López Velarde, antes de morir, veía con peligro la invasión, el modelo de vida anglosajón, el sueño americano, que, por supuesto, en muy pocas décadas arrasó con parte de la cultura de esta vida, ¿no? Quieta, de esta demora en los rituales de comer, de pasear, el dolce fare niente de los pueblos de México, pero también de otras latitudes. Pero aún así, y seguramente eso pasa aquí en Zapotlán el Grande, ¿no? Hay un aire, un trato en el día a día, un respeto a los mayores. Creo que todavía eso se preserva. Una nostalgia que también es, desde luego, un orgullo por el terruño, ¿no? Por il paese, dicen los italianos. Ellos no refieren mi comarca, mi región, hablan de su país, ¿no? Il paese. Hay eso también, un orgullo por esta tierra donde están los huesos de nuestros antepasados. Eso para las grandes ciudades que están creciendo, ¿no? que llegas prácticamente donde no había nada, estos fraccionamientos, ¿no? Que es primera generación. A mí me asombra, ¿no? Con título o sin título, oficial o no oficial, hay en los pueblos de México dentistas, maestros, ¿no? Que se alquilan como cronistas oficiales o no oficiales para contar la historia de un barrio, de una época o de un personaje, ¿no? Y paga sus ediciones muy modestas, y pues ahí circulan esos libros de mano en mano, y es la memoria de la tribu, ¿no? La memoria de la tribu. Eso todavía persiste en mi pueblo y seguramente en otros. Ese orgullo por la memoria de la tribu. ¿Alguien más? Maestro, yo le quiero dar las gracias hasta donde alcancé a leer el libro, pero me imagino que por la tendencia que lleve, por cómo va y por lo que han comentado, no va a caer, no va a decepcionar, no va a haber nada en contra, al contrario, hay más ganas o más motivos para releerlo y volver a varios detalles de su texto. Pero bueno,
quería comentar. A mí me gustó mucho que fue como si hubiera tenido la oportunidad de tomarme varios cafés con usted y hubiera dicho, a ver, cuénteme cómo era uno. Y en cada una de las secciones o los capítulos que tiene, como que usted se hubiera tomado el tiempo de preparar un pequeño concierto o música de cámara, agarrando algún tema de Ahualulco, pero que también puede ser un tema de varios de los pueblos de Jalisco, de México, quizá también de otras partes. Y ahí creo que está la mayor hermandad con otros textos literarios, y ya con eso Ahualulco tiene ahí su certificado de nacimiento literario a altísimo nivel. Es eso. Y que el poema, ahorita que comentaron, lenguaje, sí es poesía, pero yo digo que es una poesía ensayística y una preocupación por cada frase, porque no hay frases que sean de adorno, no hay frases puentes. Frases puentes en el sentido de es para llevarme a lo siguiente. No, cada puente ahí, si es un puente, es un Golden Gate, o es un puente romano precristiano, que tiene su razón de ser. Y se mueve con una libertad y con una ironía. A mí a cada rato decía, ay, condenado maestro, ahora me va a poner a buscar qué significa la mentada palabra esta. Y ahora a ver cuál es esta referencia. Y ahora de qué nos estaba hablando sobre esto. Pero también me daba gusto darme cuenta que aún si no captaba todas las referencias, aún si no estaba entendiendo la ironía de lo que se estaba burlando o de lo que me estaba queriendo decir, porque eran temas menores o temas que usted tocaba a la pasada, el tema principal en cada uno de los textos sí se sostenía y sí lo alcanzaba a entender incluso un ignorante o un neófito que lo está leyendo nada más que pasar. Pero ahí se veía un brillo de que había unas cosas. Y eso de cada frase me gustó mucho y dije, bueno, habrá que también leer. Y otra cosa también, que le comenté hace un momentito cuando iba a empezar. En Ahualulco también yo vi reflejado Tamazula y vi reflejado muchas cosas y vi reflejadas las memorias de mis padres y de mis tíos en Tamazula. Entonces, luego me acordé, pero ya no lo alcancé a hacer, ir a buscar el diccionario La Luz ahí en sus páginas rosas que tenían las frases latinas, y dije, ay, voy a buscar las frases latinas y se lo voy a decir al maestro Lumbreras, que no me acuerdo cómo va porque no lo hice, pero sí, que en español dice, yo también estuve en Arcadia. Y entonces yo podría decir que sin haber pisado a Ahualulco, así como uno se imagina Granada nada más escuchando a Agustín Lara, después de leer su libro, uno puede decir, yo también estaba en Ahualulco, ergo vino en Ahualulco, como se dijo. Gracias, Gilberto. Gracias. Platicaba con una periodista de que este presente pareciera ser el tiempo que pocas oportunidades nos da de mirar atrás. Por supuesto, el hombre de la Edad Media, el hombre del Renacimiento creía que su presente era el momento estelar de la historia, pero creo que, y puedo pecar en mi visión de sociólogo, que este momento hay una suerte de utopía del presente, ¿no? De fascinación voraz de este presente, que si bien mirar pareciera que vemos un siglo o 200 años. Yo le decía a esta periodista Verónica López García que de pronto en mi
creencia, pareciera que mis recuerdos son del siglo XIX, ¿no? Eso pasaron hace 40 años, ¿no? Lo que cuento aquí. Teníamos un cine en el pueblo, un cine donde la gente fumaba, curiosamente, ahora que hay una nueva ley antitabaco. También lo que dices, Gilberto, yo en algún momento, así como los pintores establecen en las coordenadas de la extensión de su tela lo que se va a pintar, me di cuenta que estos retratos de personajes y de lugares iban a ser textos breves, ¿no? De cuartilla y media, 2 cuartillas a lo mucho, así como los corredores que se especializan, ¿no? En correr 200 metros, 500 metros. Yo, en la escritura de Abaco de Granizo, me iba a mover en esas coordenadas, ¿no? Tratando de sacar el mayor provecho, ¿no? En esa distancia, en ese tiempo, que si excedía el relato, posiblemente lo echaba a perder, ¿no? Abría demasiado el obturador y a veces, y en consecuencia, prestigiaba más el telón de fondo, el paisaje, ¿no? Pero esas son como las mañas del oficio. ¿Hay más preguntas, Azucena, por ahí? Creo que no, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? ¿O platicamos ya? El Flamingos Nightclub sale en alguna novela de Eugenio Partida. Sí, aparece en la otra orilla. Sí. Eugenio Partida es un paisano, colega. Ahora que se publicó el comentario que hizo Irán Rubalcaba, que va a estar acá el jueves con ustedes, empezaba su reseña recordando un taller de Eugenio Partida aquí en Zapotlán el Grande y trayendo a colación, ¿no? De que es mi paisano, es mi amigo, narrador, cuentista, novelista, cronista, artista, escultor, ¿no? Me lleva 2 años. Tequilero, ya. Fabricante de tequila, exacto. Muy bueno. Sí, claro, nos ponía, Irán era muy generoso y ponía la vara muy alta, ¿no? Ponía a Rulfo y a Arreola, pues bueno, no es para tanto. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta, muy conmovido por la convocatoria, Azucena, Didi, Citlali, Ricardo. Traje unos poquitos libros, si no lo pueden adquirir esta noche, la editorial, creo que si compran 500 pesos los mandan gratis. Ya lo iba a traer la librería Lapso, pero hubo ahí un contratiempo, pero parece ser que ya la próxima semana tendrá todo el catálogo, especialmente las novedades de la editorial Era, en su hermosa librería. A mí me encanta la librería Lapso, pero hoy no puedo traerlos, yo los traje en mi maleta, entonces tienen el mismo precio que en librerías. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Tenemos ahí un poquito de café y galletas por si quieren, en lo que les firma su libro aquí el maestro, aprovechar y recordarles que el jueves a las 8 de la noche y yo me fui a mi infancia, porque yo también en el 79, 81 pues andaba. ¿De qué barrio eres? Del Retiro. Del Retiro, pues también es un barrio, ¿no? Es que salvo los piponeros, sí, claro. todo. Sí. Sí, en la ciudad ya había no sé qué. Maestro, ¿cuánto cuesta el libro? 200. El precio del libro es Pero 200 todo es el barrio del Retiro. Sí, la peluquería. Teníamos que ir al San Juan de Dios, ¿no? Sí. Pero todo lo demás estaba, ¿no? Puestos de periódicos, las farmacias, todo. Es más, los mismos dulces, todas las mismas marcas, ¿no? Y ese carácter universal, pues. Me gustó mucho el libro y ya platicaremos de eso. Ah, no, qué bonito. Sí. Qué padre. Muchas gracias por la invitación. Te traje pues el otro librito que apareció junto con este. 3.
si quieres ayudarme. El relámpago, sí. Sí, claro. Ajá. A ver, este. ¿Sí me lo podría? Sí, claro. Este sí tengo que cambiar. Si no, yo aquí traigo más. ¿Sí? Hola, Sí. Muy bien. Le pagas 2. Ajá. ¿Sí trae? Vamos a pagar 2. Ok. No, pero no traigo. Bueno, ahorita no traigo. Qué fregón. ¿Cuál es tu nombre? Frida. Frida. Frida González. Frida González. Bien, ¿tú? Sí, lo veo cansadito. Bien cansado, mucho trabajo. Lo veo cansadito. Sí, hace rato se vino conmigo Vladimir de Arcosur. Y no, traigo una sobredosis de café para poder aguantar el día. Sí, pero ahí vamos. También ya en preparativos para el jueves también. El jueves también. Frida. Pues ya de ahí ya no tenemos eventos. ¿Otro? Sí, con Alejandro. Sí, ¿me prestaría 100? ¿Tendrás 100? Déjeme cambiarle, porque yo traigo de 200. Yo también, sí. ¿Cuál es tu nombre? Magali. ¿Con Y? Con el Con Y latina. Para Magali Martínez. Martínez. Somos de Oaxaca. Ah, yo viví en Oaxaca. Y me quedó eso, una permanente nostalgia. También tú. Sí, viví 3 años en Le Oaxaca. cambio uno de 200. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Y aquí les doy 2. Ah, muy bien. Ajá. Entonces quedo ahí. Y ya se ve tan colorido. Sí, en ese pueblo también hay historias. Ah, sí. Y personajes. Pues creo que todos tienen. Sí. Siempre es importante que haya un cronista. Sí. Porque si no las historias se pierden. Pues yo me asumí como cronista no oficial y con mis desvaríos de la imaginación, bueno. Mañana se escribe sobre el Sí, cómo no. Pero sí, es gratuito. Como si vas a muchos libros, ustedes se pueden hacer. Sí, pero de gran cambio, porque una de que o está en mi casa, pero es mi hermana que va a hacer Magali, muchísimo gusto. Me encanta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Ah, ¿cómo estaba? ¿Cómo estamos? Bien, acá estamos. Qué bueno. Venía por el libro. Ah, sí, claro. Y también traía, si me podía firmar pues cuando lo presentaron en la Casa de los Perros no me animé a llegarme a pedir que lo firmara. En el Musa creo que lo presentamos, ¿no? Sí. ¿En la Casa de los Perros, en el de periodismo? No, no en el Musa. En el museo, sí, puede ser, pues era un museo. Sí, en el Musa. Recuérdame tu nombre. Félix. Sí, me acordé ya. Ese tiene que ir para Félix y Nancy. Félix y Nancy. Sí, Muy bien. este nomás para ver porque este es y no me lo con, ¿Nancy con Y? Sí. con C y con Y. Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Félix. Milagro. Porque luego no me compartes sus libros. Sí. Tenemos Sus libros son sus el libros. clip separados. Ya no cabemos. No, es prueba de fuego. Los libros tienen que compartir librero. Le dijo, si nos separamos, yo me llevo mis libros. Es lo único que no puedo llevar. Y le dije, no, por mitad. ¿Por qué está? Mi madre.
una segunda edición con otros ensayos. Debe ser años tiene ya que lo compré. Ajá. Más que en el momento, pues como si uso buena fila para la firma, dije, ay no. Pues, Sí, yo me acuerdo, sí fue en el museo, sí. así en ese edificio diario, Listo, Carlos. Encantadísimo. Gracias. Gusto verlos. Gusto verte. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, nos vemos. Hola, gracias. Muy bien. de hecho, estamos pensando en sumar. Perfecto, muy bien. Cuando quieran, estamos. Ya saben, están. Estamos. Yair, Es Y-A-I-R. Hay que anotarse Ascensión, Yair Ascensión. Hay que inscribirse, pero digamos, pues así, ¿no? SC y con C al final también. No hay ningún problema. Sí, ajá, Ascensión. ¿Qué hora empieza? ¿A las 10? 10 a 2. En la casa de la cultura. Pero entonces, Nos vemos entonces. Saludos a Chile. Muchas gracias. qué chico, es que yo no sé cómo bien. Pues antes de tenemos que ver cuándo nos toca otra fiesta, porque puro desmadre contigo. ¿Irán nos mandó un libro para mí? No, lo vi cuando el jueves pasado, el viernes. Supe que hoy andaba ahí en el sur también, pero no lo vi. Es que le compré un libro y ya le Ya dije. se lo pagaste y no te lo ha dado. Y me dijo, si Gala te lo da. ¿Quién irá? Porque suena como algo. Sí. Mentiroso. Sí, me dijo, te lo mando el jueves el martes con Cigala, porque me dijo que no venía. Y yo le dije, pues voy a estar aquí lunes, martes, miércoles. Muchas gracias. No, encantadísimo. No vas a estar el jueves. Encantadísimo, qué bueno. No. Gracias. Mañana, pero creo que él mañana no viene, ¿verdad? Hola, No muchas creo. No, tiene doctorado. Tiene doctorado en Guadalajara. No, pues si no, para otra vuelta. ¿Tú estás De allá en recuerdo. Aguanuco? Sí. ¿José? No, pues que te lo mande. Como tú quieras. Envío gratis porque él dijo que me iba a enviar aquí. Sí, no, pues igual no me urgen, nomás pues le comenté por si lo había enviado. Una vuelta que me dio Guadalupe te lo llevo. Pues Entonces, ganas de ir, ¿verdad? desde que me conoció dice que quiere ir y no va. Años sin ir, años. ¿Qué será? Yo creo que tengo más de 10 años que no Pida un viaje, nos vamos todos a Belice. Sí, hacemos una excursión. Vamos a Piedras Bolas. Vamos a comer. ¿Cómo te ha ido, maestro? Bien. Queriendo arrancar el año, entonces ya ¿Sí? se terminó este mes, esta fracción. No manches. Sí, Claro, pues, ya es febrero. Yo todavía estoy con la idea de que está empezando el año y ya se fue Sí. el primer mes. Tengo ahí unos pendientes que dijo, sí, ya tengo que retomarlos. Ya. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, pues hoy tenemos una presentación de lujo. Está el maestro Ernesto Lumbreras, quien, acompañado de su sobrina Citlali Lumbreras y del maestro Ricardo Cigala, pues vamos a...